Buen día, mi nombre es Carlos Santos. Esta vendrá siendo la segunda parte de el ADA número 8, el gusto por conocer, de la asignatura de el pensamiento filosófico en la era del Internet. Entonces, eh, como ya mencioné, esta es la segunda parte. En la primera seleccioné a Adela Cortina como mi pensadora. Y en esta segunda parte eh, voy a elegir a alguien con quien realmente difiero muchísimo en sus ideas. Es un filósofo, entre comillas, porque si nos apegamos y somos técnicos y somos muy estrictos con como tal la definición de filósofo, quizás no podría clasificarse como eso, pero bueno, es el chiste también un poco de esta actividad, que seleccionemos a lo que nosotros en un dado momento podríamos considerar como filósofo o pensador. Entonces, como mencioné con este filósofo, difiero en muchísimas cosas, pero lo que más llama la atención de este señor es sin duda alguna la confianza con la que transmite sus ideas. Y eso sí, todas sus ideas siempre son muy interesantes. Podrás estar no muy de acuerdo con él o estar de acuerdo con él, pero lo que aseguro es que son interesantes y que realmente cree en todo lo que dice. Entonces, cuando escuchas a alguien que realmente cree lo que dice y se ve en su forma de hablar y en su forma de actuar, que confía en lo que él predica, eh, pues las ideas siempre suelen estar bastante bien estructuradas, muy bien pensadas. Entonces, puede estar bien, puede estar mal, puede estar de acuerdo, puede no estarlo, pero, pero el pensamiento siempre está muy bien encaminado. Entonces, su nombre es Jordan Peterson, es un canadiense, es un psicólogo, eh, me parece que tiene un doctorado en psicología y es un académico total, un total pensador. Ha dado clases en Harvard, ha dado clases en una de las universidades también más importantes de Toronto, que es creo que donde él nació, en Toronto. Sé que es canadiense y me parece que nació en Toronto. Eh, es una persona muy inteligente y sobre todo pero muy bien preparada en términos académicos. Tiene también un par de libros. Entonces, eso viene siendo un poco su trayectoria. Él es muy famoso porque, sobre todo hace un par de años atrás, donde cuando como que renacía esta ola del feminismo, él pues tiene unas ideas un tanto conservadoras. Entonces, las ideas del feminismo y sus ideas chocaban un poco. Entonces, se hizo sobre todo, por lo que puedo notar, bastante pues conocido entre el público masculino, que también poseía ideas conservadoras respecto a esta nueva ola del feminismo que apareció hace un par de años atrás. Entonces, pues ahí los chicos encontraron a alguien de quien apoyarse. Entonces, él transmite sus ideas. Bueno, últimamente eh, ha estado estos últimos años ha estado muy presente, sobre todo en redes sociales, en YouTube, da muchos entrevistas, pero entrevistas de estos que ya son más como modernas, que son podcast, básicamente se le llaman podcast, pero que luego no solo están en Spotify, sino que también están en YouTube, como al estilo de The Wild Project o de del que da, ¿cómo se dice? Conferencias de la UFC, y que creo que tiene el podcast más famoso del mundo. También estuvo con él, da este tipo de podcast. Entonces, disculpen. Entonces por ahí suele transmitir sus ideas. Me parece que él como tal no tiene un canal de YouTube, pero sí participa en muchas. Lo he visto en muchísimas entrevistas y muchos de estos podcasts. Entonces es por ahí que transmite sus ideas. Y bueno, ya luego estas charlas se suben tanto a YouTube como a Instagram, como Reels y este tipo de cosas. Entonces por ahí él suele transmitir sus ideas, aunque sé que también ha tenido participaciones en televisión la tradicional, que también ahí sé que ha adquirido parte también de su fama, sobre todo por una entrevista que tuvo con una feminista hace un par de años y que bueno, se hizo ahí un debate. Eh,
Bueno, las ideas que él suele tener, como mencioné hace rato, tiene una tendencia pues un poco conservadora. Eh, es de estos que, sobre todo al principio, ahorita no estoy muy enterado de cómo esté con este tema, porque ya paró un poco también este tema y por tanto ya paró él también de hablar del mismo. Pero pues sobre todo al principio se escuchaba que con el feminismo pues no estaba de acuerdo con muchísimas de las cosas que hacía el feminismo, de lo que luchaba y de los derechos que se exigían para las mujeres. Eh, yo aquí prefiero no dar mucho mi opinión, porque bueno, es un tema un poco delicado y tampoco es el objetivo de la actividad. Entonces, bueno, esa era por lo que lo conocí, esa fue la razón por la que lo conocí, transmitiendo esas ideas. Y sé que ahorita está muy involucrado en todos los temas de la salud mental, especialmente con los jóvenes. Y sobre, también hace poco lo vi eh, haciendo un par de entrevistas acerca de el sentido de la vida y todas estas cosas que sí ya son un poco más trascendentales, un poco más filosóficas. Entonces, comparte ese tipo de ideas, la verdad es que habla un poco de todo, habla un poco de todo. Entonces, la injerencia que tiene en su entorno social me parece que es muy, muy, muy importante. Eh, Sobre todo es importante, por ejemplo, en el caso del feminismo, porque tiene un impacto al final en la sociedad. Y en ese entonces, cuando él hablaba mucho acerca de todo el feminismo y de que estaba mal estructurado, todo esto, en ese entonces yo estaba de acuerdo con él y apoyaba sus ideas y todo eso. Y luego eso yo se lo transmitía a las demás personas. Entonces, ya a partir de allí, me parece que es un poco evidente el impacto que tienen todos estos pensadores que son capaces de transmitir sus ideas a otras personas. eh, Porque luego esas ideas la gente las comparte con la gente que conoce. Entonces, en ese sentido creo que es evidente el impacto que pueden tener todos estos filósofos. Pero, eh, más allá de eso, Jordan Peterson es una persona muy famosa y mueve a mucha gente. Y sobre todo mueve a mucha gente porque eh, ya no basta solo con ser famoso para que muevas a mucha gente, que sí, que seguramente lo hagas, pero a Jordan Peterson especialmente se le conoce por ser alguien muy inteligente, alguien muy preparado y alguien que si va a decir algo lo dice con una buena razón de ser, no dice cosas sin haberlas pensado mucho antes. Entonces la gente tiende a tomar sus ideas, sus pensamientos eh, y los toma como propios. Entonces los adopta a su estilo de vida. Entonces en ese sentido, sobre todo a toda la comunidad pues que habla inglés, a la comunidad angloparlante, es una persona muy muy importante, muy importante. Ha tenido charlas con gente de la más famosa del mundo como fútbol, como Cristiano Ronaldo y cosas por el estilo. Entonces, pues es alguien exageradamente importante en ese mundo y cada vez es más importante también en nuestro mundo, por así decirlo, mundo, que al final somos el mismo mundo, pero digo, comunidad hispanohablante. Entonces, sí, tiene mucha injerencia en su entorno social. Lo que él dice es tendencia. Y luego que si considero que sus aportaciones eh, son positivas para la sociedad, este es un punto un poco más complicado de decir porque sus ideas no suelen ser, a ver, tampoco son las más complicadas del mundo, no es un filósofo que tenga ideas exageradamente difíciles de entender, pero tampoco dice robar es malo. No, no va con cosas tan sencillas tampoco. Eh, entonces es complicado porque para empezar, para responder esta pregunta tienes que entender al 100% las ideas y todo lo que él menciona. Que si es un impacto positivo para la sociedad, últimamente yo creo que sí. Quizás al principio de su carrera como persona famosa, no al principio de su carrera, porque su carrera, él tiene 60 años, su carrera inició hace muchas décadas.
pero como persona famosa quizás al principio sí era, sentía que tenía la tendencia de, pues, de causar un poco de polémica y era un poco radical con todo lo que mencionaba. Y últimamente que lo he visto, lo he sentido un poco más pragmático en ese sentido, un poco más abierto en el sentido de que no hay una sola respuesta para las cosas, la mente humana es muy complicada y hay que tener en cuenta todas las posibilidades. Y en ese sentido, especialmente estos últimos meses que he hablado bastante acerca de la salud mental, me ha gustado mucho todo lo que ha comentado y ahora, hoy, creo que sí es un impacto bastante positivo para la sociedad que alguien tan preparado y tan inteligente como él hable acerca de algo tan importante como es la salud mental, eh, en esta época en la que los jóvenes tienen una cantidad de problemas mentales, depresión, ansiedad, estrés, un montón de cosas que son muchas veces producto de las redes sociales y del qué dirán. No tengo ninguna duda de que es un impacto positivo. Antes, con el tema del feminismo y todo esto, quizás no soy capaz de decirlo. No soy capaz de decirlo. No tengo el suficiente conocimiento como para saber si era un impacto positivo o negativo para la sociedad. Hoy en día, con lo que está haciendo y con los temas que está tocando últimamente, estoy seguro de que de que su impacto es positivo para la sociedad. Entonces, esa fue la segunda parte de la hada. Muchas gracias. Iré con la tercera.